Homo sapiens, comúnmente llamado ser humano, es una especie del orden de los primates perteneciente a la familia de los homínidos. El conjunto de personas o el género humano también se conoce con la denominación genérica de humanos y humanidad. Los seres humanos poseen capacidades mentales que les permiten inventar, aprender, utilizar estructuras lingüísticas complejas y adquirir y mejorar sus habilidades lógicas, matemáticas, de escritura, musicales, entre otras. Los seres humanos son animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Se considera Homo sapiens de manera indiscutible a los que poseen las características anatómicas de las poblaciones humanas actuales. Los restos más antiguos atribuidos a Homo sapiens, datados en 315.000 años, se encontraron en Marruecos. Las evidencias más antiguas de comportamiento moderno son las que se encontraron en Sudáfrica, con 165.000 años de antigüedad. El género Homo, que fue más diversificado y durante el último 1,5 millones de años, incluía otras especies ya extintas. Desde la extinción de Homo neanderthalensis, bien conocido como el hombre de Neandertal, hace 28.000 años, es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. Homo sapiens pertenece a una estirpe de primates, los hominoideos. Filosóficamente, el ser humano se ha definido y redefinido a sí mismo de numerosas maneras a través de la historia, otorgándose de esta manera un propósito positivo o negativo respecto de su propia existencia. Existen diversos sistemas religiosos e ideales filosóficos que, de acuerdo con una diversa gama de culturas e ideales individuales, tienen como propósito y función responder a algunas de estas interrogantes y existenciales. Los seres humanos tienen la capacidad de ser conscientes de sí mismos, así como de su pasado. Saben que tienen el poder de planear, transformar y realizar proyectos de diversos tipos. En función de esta capacidad, han creado diversos códigos morales y dogmas, orientados directamente al manejo de estas capacidades. Además, pueden ser conscientes de responsabilidades y peligros provenientes de la naturaleza, así como de otros seres humanos. En la actualidad, aproximadamente 8.000 millones de seres humanos habitan la Tierra. El nombre científico asignado por el naturalista sueco Carlos Linneo en 1758 alude al rasgo biológico más característico. Sapiens significa sabio o capaz de conocer, y se refiere a la consideración del ser humano como animal racional, al contrario que todas las otras especies. Es precisamente la capacidad del ser humano de realizar operaciones conceptuales y simbólicas muy complejas, que incluyen, por ejemplo, el uso de sistemas lingüísticos muy sofisticados, el razonamiento abstracto y las capacidades de introspección y especulación, uno de sus rasgos más destacados. Posiblemente esta complejidad fundada neurológicamente en un aumento del tamaño del cerebro y, sobre todo, en el desarrollo del lóbulo frontal, es también una de las causas, a la vez que producto, de las más complejas estructuras sociales que el ser humano ha desarrollado, y que forman una de las bases de la cultura, entendida biológicamente como la capacidad para transmitir información y hábitos por imitación e instrucción, en vez de por herencia genética. Esta propiedad no es exclusiva de esta especie y es importante también en otros primates. Origen y evolución. A lo largo de la historia se han ido desarrollando distintas concepciones míticas, religiosas, filosóficas y científicas respecto del ser humano, cada una con su propia explicación sobre el origen del hombre, trascendencia y misión en la vida. Científicamente, el hombre parece provenir de los simios del viejo mundo. Evolutivamente, en cuanto perteneciente al orden taxonómico Catarrhini, Homo sapiens parece tener su ancestro, junto con todos los primates catarrinos, en un periodo que va de los 50 a 33 millones de años antes del presente. Uno de los primeros catarrinos, quizás el primero, es Proplyopithecus,
En este sentido, el ser humano actual, al igual que primates del viejo mundo con características más primitivas, probablemente descienda de esa antigua especie. Homínidos bípedos. En cuanto a la bipedación, esta se observa en ciertos primates a partir del Mioceno. Ya se encuentran ejemplos de bipedación en Oreopithecus bambolii, y la bipedestación parece haber sido común en Ororin y Ardipithecus. Las mutaciones que llevaron a la bipedación fueron exitosas porque dejaban libres las manos para agarrar objetos y particularmente porque en la marcha un homínido ahorra mucha más energía andando sobre dos piernas que sobre cuatro patas. Puede acarrear objetos durante la marcha y otear más lejos. Sin embargo, la andadura o forma de marcha típica del humano se consolida aproximadamente hacia al menos unos 4 millones de años con Australopithecus. Previamente, los primates antropoides apoyaban toda la planta del pie haciendo una flexión y descargando el peso en el calcáneo. En cambio, Australopithecus logra una marcha bípeda eficiente, pues se notan claramente los cambios anatómicos a nivel del pie, en especial del dedo gordo. También ajustando el ángulo del fémur con el cuerpo para el equilibrio. La cadera o pelvis cambia a más robusta, corta y cóncava, forma de cuenco. La columna pasó de ser un arco en forma de C a una forma de S, y el agujero de la base del cráneo que conecta con la columna se desplazó hacia adelante, como dirigiéndose al centro de gravedad de la cabeza. Hace 1,5 millones de años, con Homo erectus o con Homo ergaster, la andadura moderna implica la existencia de un pequeño ángulo entre el dedo gordo y el eje del pie, así como la presencia del arco longitudinal de la planta y una distribución medial del peso. Nótese que en las mujeres la andadura distribuye el peso más hacia las partes internas del pie debido a la mayor anchura de la pelvis. Todos los cambios reseñados han sucedido en un periodo relativamente breve, aunque se mida en millones de años. Esto explica la susceptibilidad de nuestra especie a afecciones en la columna vertebral y en la circulación sanguínea y linfática. Por ejemplo, el corazón recibe relativamente poca sangre. Aparece el ser humano. Lo que denominamos propiamente humano es una referencia a la aparición de la capacidad de fabricar herramientas de piedra en un homínido bípedo, como fue Homo habilis, considerado por la mayoría como la especie humana más primitiva, mostrando además incremento en la capacidad craneana con respecto a Australopithecus. Es así como se establece que hace unos 2,5 millones de años, con la aparición del género Homo, se toma como punto de inicio para el Paleolítico o Edad de Piedra. Mayor éxito evolutivo tendrá Homo erectus, quien logrará expandirse por toda Eurasia. Evolución de la nutrición. Probablemente cuando los ancestros de Homo sapiens vivían en selvas comiendo frutos, bayas y hojas, abundantes en vitamina C, pudieron perder la capacidad metabólica que tiene la mayoría de los animales de sintetizar en su propio organismo tal vitamina. Ya antes parecen haber perdido la capacidad de digerir la celulosa. Tales pérdidas durante la evolución han implicado sutiles pero importantes determinaciones. Cuando las selvas originales se redujeron, o por crecimiento demográfico, resultaron superpobladas. Los primitivos homínidos y luego los humanos se vieron forzados a recorrer importantes distancias, migrar para obtener nuevas fuentes de nutrientes. La pérdida de la capacidad de metabolizar ciertos nutrientes como la vitamina C habría sido compensada por una mutación favorable que permite a Homo sapiens una metabolización óptima, ausente en primates, del almidón, y así una rápida y barata obtención de energía, particularmente útil para el cerebro. Homo sapiens parece ser una criatura bastante indefensa, y como respuesta satisfactoria, la única solución evolutiva que ha tenido es su complejísimo sistema nervioso central, expoliado principalmente por la búsqueda de nuevas fuentes de alimentación. Se ha sugerido la hipótesis de que el aumento del cerebro
fue paralelamente al incremento de consumo de carne, aunque dicha hipótesis no concuerda con el grado de aumento cerebral desarrollada por los animales carnívoros. La habilidad humana para digerir alimentos con alto contenido de almidón podría explicar el éxito de Homo sapiens en el planeta y sugiere un estudio genético. Humanos arcaicos. Se denomina humanos arcaicos a un cierto número de especies de Homo que aún no son considerados anatómicamente modernos. Poseen hasta 600.000 años de antigüedad y tienen un tamaño cerebral cercano al del ser humano moderno. El antropólogo Robin Dunbar opina que es en esta etapa cuando aparece el lenguaje humano. Entre los humanos arcaicos están considerados como Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, Homo neanderthalensis y a veces Homo antecesor. En 2010 se ha añadido a estos el denominado hombre de Denisova y en 2012 el denominado hombre del ciervo rojo en China. Al no ser sapiens, algunos especialistas prefieren llamarlos simplemente arcaicos antes que Homo sapiens arcaicos. Humanos anatómicamente modernos. Se denomina propiamente Homo sapiens o anatómicamente modernos a individuos con una apariencia similar al del ser humano actual. Estos humanos pueden clasificarse como premodernos, pues en ellos no se observa todavía el conjunto de características de un cráneo moderno, casi esférico, con la bóveda alta y la frente vertical. La similitud se aprecia a nivel del esqueleto del cuerpo y cavidad craneana, pero esta similitud no es total, pues el rostro aún mantiene características arcaicas, como los arcos superciliares, es decir, grandes cejas, y prognatismo maxilar, es decir, proyección bucal, aunque menos desarrollados que en los neandertales. Ser humano moderno. Se considera Homo sapiens sapiens de forma indiscutible a los que poseen las características principales que definen al ser humano moderno. Primero la equiparación anatómica con las poblaciones humanas actuales y luego lo que se define como comportamiento moderno. Actualmente, gracias a los análisis científicos, se sabe que en la genealogía de la evolución humana habría existido un antepasado común masculino y uno femenino, a los cuales se les nombró como sus símiles religiosos. Los restos más antiguos son los de Homo I, llamados hombres de Kibich, encontrados en Etiopía con 195.000 años de antigüedad, y restos en cuevas del río Clasies en Sudáfrica con 125.000 años de antigüedad y con indicios de una conducta más moderna. Esta antigüedad coincide con el estimado para la Eva mitocondrial, la cual está considerada la antecesora de todos los seres humanos actuales y de la que se cree que vivió en el África Oriental, probablemente en Tanzania, hace unos 200.000 años. Por otra parte, la línea patrilineal nos lleva hasta el Adán cromosómico, quien nos confirma un origen para el hombre moderno en el África subsahariana y que se le calcula unos 140.000 años de antigüedad. Pigmentación. Es casi seguro que la Eva mitocondrial y el Adán cromosómico, los primeros Homo sapiens, eran melanodérmicos, esto es, de tez oscura. Esto se debe a que la piel oscura es una excelente adaptación a la exposición solar alta en las zonas intertropicales del planeta Tierra. La tez oscura, por la melanina, protege de las radiaciones ultravioletas y obtiene de ellas por metabolismo un nutriente llamado folato, indispensable para el desarrollo del embrión y del feto. Pero a medida que las poblaciones humanas migraron a latitudes más allá de la latitud 45, tanto norte como sur, la melanina paulatinamente fue menos necesaria, más aún en las cercanías de las latitudes de los 50. La casi total falta de este pigmento en la dermis, cabello y ojos ha sido una adaptación para captar más radiaciones ultravioletas, relativamente escasas en tales latitudes, salvo que se produzcan huecos de ozono. En tales latitudes, la tez muy clara posibilita una mayor metabolización de vitamina D a partir de las radiaciones ultravioletas. Comportamiento moderno.
La aparición del comportamiento humano moderno significó el más importante cambio en la evolución de la mente humana, dando lugar a que el ingenio creativo humano le permitiese dominar su entorno paulatinamente. Las innovaciones que fueron apareciendo consisten en una gran diversidad de herramientas de piedra, en el uso de hueso, asta y marfil, en entierros con bienes funerarios y rituales, construcción de viviendas, diseño de las fogatas, evidencia de pesca, cacería compleja, aparición del arte figurativo y el uso de adornos personales. Las evidencias más antiguas se encuentran en África. Herramientas elaboradas hace 165.000 años se encontraron en la cueva de Sudáfrica. Restos de puntas de flechas y herramientas de hueso para pescar se encontraron en el Congo y tienen 90.000 años. Igualmente, antiguos son unos símbolos sombreados con ocre rojo en costas al sur de África. Expansión de la humanidad. Hubo una gran migración de África hacia Eurasia hace 70.000 años que produjo la paulatina dispersión por todos los continentes. Según los estudios genéticos y los descubrimientos paleontológicos, se estima que hace 60.000 años hubo una migración costera por el sur de Asia, de pocos miles de años, que posibilitó la colonización posterior de Australia, Extremo Oriente y Europa. En Occidente hubo un centro de expansión en Oriente Medio que está relacionado con el hombre de Cro-Magnon y la población temprana de Europa, probable causa de la extinción del hombre de Neandertal. Según algunos estudios genéticos, en Europa hubo 3 migraciones. La primera, proveniente del Asia Central hace 40.000 años, que colonizó la Europa Oriental. Una segunda oleada hace 22.000 años, proveniente del Oriente Medio, que se instaló en la Europa del Sur y del Oeste. El 80% de los europeos actuales son descendientes de estas 2 migraciones, que durante el transcurso del máximo glaciar de hace 20.000 años se refugiaron en la península ibérica y en los Balcanes, para volver a expandirse por el resto de Europa cuando llegó el clima favorable. La tercera migración se habría producido hace 9.000 años, proveniente del Oriente Medio, durante el transcurso del Neolítico, y solo el 20% de los europeos actuales llevan marcadores genéticos correspondientes a esos emigrantes. En Oriente, la población es igualmente antigua. El pliegue achinado de los párpados en gran parte de las poblaciones del Asia y de América ha sido una especialización de poblaciones que durante las glaciaciones debieron pervivir en lugares con abundancia de nieve. Los ojos vulgarmente llamados rasgados o achinados entonces fueron el modo de adaptación para que los ojos no padecieran un excesivo reflejo de la luz solar reflejada por la nieve. De ahí que los esquimales también tuviesen los ojos rasgados. Lenguaje y semiótica. El lenguaje designa a todas las comunicaciones basadas en la interpretación, incluyendo el lenguaje humano. Pero la mayoría de las veces la locución se refiere a lo que los humanos utilizan para comunicarse, es decir, a los idiomas. El lenguaje es universal y es usado por naturaleza en las personas y en el resto de animales. Sin embargo, filósofos como Martin Heidegger consideran que el lenguaje propiamente tal es solo privativo del hombre. Según este, el lenguaje es la casa del ser y la morada de la esencia humana. Este criterio es similar al de Ernst Cassirer, quien ha definido a Homo sapiens como el animal simbólico por excelencia. Tan es así que es casi imposible suponer un pensamiento humano sin la ayuda de los símbolos, particularmente de los significantes, que subyacen como fundamentos elementales para todo pensar complejo y que trascienda a lo instintivo. Actualmente, la especie humana muestra esta faceta hablando en torno a 6.000 idiomas diferentes. Si bien más del 50% de los 8.000 millones de personas que actualmente conformen la colectividad humana sabe hablar al menos uno de los siguientes: chino mandarín, español, inglés, francés, árabe, hindi, portugués, alemán, bengalí y ruso. Espiritualidad y trascendencia. En muchas civilizaciones, los seres humanos se han visto a sí mismos como diferentes de los animales.
y en ciertos ámbitos culturales, como las religiones del libro o buena parte de la metafísica del occidente, la diferencia se asigna a una entidad inmaterial llamada alma o espíritu, en la que residirían la mente y la personalidad, y que algunos creen que puede existir con independencia del cuerpo. La espiritualidad del ser humano está ligada a la idea de un Dios, o no dependiendo de la religión en la que se procese, el cual abre el paso a muchas interpretaciones sobre la inmortalidad, el alma y sobre todo el más allá. Arte y cultura. Posiblemente la manifestación más clara de humanidad es el arte, en el sentido amplio del término, que produce la cultura. Por ejemplo, los individuos de una determinada especie de ave fabrican un nido o emiten un canto, cuyas características son específicas, comunes a todos los individuos de esa especie. En cambio, cada hombre puede imprimir a sus acciones los rasgos propios de su individualidad. Por eso, cuando se analiza un cuadro, una forma de escribir, una manera de fabricar herramientas o de cantar, se puede deducir quién es su autor, su artífice, su artista. En 2011, en la revista Science se publicó un trabajo de Francesco Enrico, de la Universidad de Burdeos, donde afirma haber encontrado uno de los rastros más antiguos de un taller de pintura en la cueva Blombos en Cape Coast, a 300 kilómetros al este de la ciudad del Cabo. Este hecho muestra un modo sistemático para obtener pigmentos, pues reunir todos los elementos necesarios para una preparación de este tipo es indicativo de un elevado nivel de pensamiento, que se puede llamar pensamiento simbólico. La capacidad de tener estos pensamientos es considerada un gran paso en la evolución humana, precisamente lo que nos diferenció del mundo animal. Paralelamente, también es la única especie que dedica su tiempo y energía a algo aparentemente inútil desde el punto de vista puramente práctico. El arte es una de las manifestaciones de la creatividad humana, pero una manifestación vacía y negativa desde el punto de vista de la supervivencia. Si bien esta actividad es un principio dañina, en realidad es la herramienta con la cual Homo sapiens desarrolla su cultura, unión y fuerza como pueblo. Ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales. El conocimiento científico se obtiene de manera metodológica, mediante observación y experimentación en campos de estudio específicos. Dicho conocimiento se organiza y se clasifica sobre la base de principios explicativos, ya sean de forma teórica o práctica. A partir del razonamiento lógico y el análisis objetivo de la evidencia científica, se formulan preguntas de investigación e hipótesis, se deducen principios y leyes, y se construyen modelos, teorías y sistemas de conocimientos por medio del método científico. La ciencia considera y tiene como fundamento la observación experimental. Este tipo de observación se organiza por medios de métodos, modelos y teorías con el fin de generar nuevo conocimiento. Para ello se establecen previamente unos criterios de verdad y un método de investigación. La aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de nuevos conocimientos en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a observaciones pasadas, presentes y futuras. Con frecuencia, esas predicciones se pueden formular mediante razonamientos y estructurar como reglas o leyes generales que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias. Desde la revolución científica, el conocimiento científico ha aumentado tanto que los científicos se han vuelto especialistas y sus publicaciones se han vuelto muy difíciles de leer para los especialistas. Esto ha dado lugar a diversos esfuerzos de divulgación científica, tanto para acercar la ciencia al gran público como para facilitar la comprensión y colaboración entre científicos de distintos campos. Hábitat. En relación con la capacidad para realizar grandes modificaciones ambientales, cabe decir que Homo sapiens es actualmente un poderoso agente geomorfológico. Es en este y otros sentidos que el ser humano es actualmente el mayor superpredador y la especie más poderosa del planeta. Sin embargo, sigue siendo frágil ante posibles acontecimientos cataclísmicos que pudieran afectar a su hábitat, como las glaciaciones.
Homo sapiens, por ser un animal muy vulnerable en el medio natural, es muy dependiente de la tecnología. Es dependiente de la ciencia, por muy primitiva que ésta sea. Quizás, dado que todo sistema retroalimentado de forma natural llega a su fin, el fin de un ecosistema llega cuando la vida ha logrado evolucionar hasta lograr seres con un grado de conciencia capaz de programarse en función de la educación recibida y no según lo termodinámicamente sostenible. La educación es, por tanto, la demostración evidente de si somos parte de un sistema aún mayor o intentamos independizarnos de todo, estableciendo nuestras formas de obtener nuestros recursos sin tener en cuenta los ya establecidos por la propia naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza le dota de capacidades físicas para buscar alimentos en el medio que les rodea de una manera termodinámicamente eficaz. Los humanos establecen que lo mejor es racionalizar los medios que la naturaleza les da y replicarlos de forma industrial, aplicando procesos que no se dan de forma natural, aumentando el consumo energético por redundar algo que ya existe y ampliándolo a algo totalmente termodinámicamente innecesario, como es el hecho de que se le entregue alimento en casa, de intervenir los códigos genéticos de las especies alimentarias para hacerlas resistentes a enfermedades, de influir en qué alimentos contendrán semillas y cuáles no, y un largo etcétera, que a día de hoy nos hace la vida más cómoda, pero que ignoran cómo les afectan esos cambios en su estructura genética y por lo tanto, si su descendencia aportará características fundamentales para sobrevivir a un medio natural o por el contrario, nacerán y dependerán tan íntimamente del medio artificial que cualquier modificación a ese medio le incapacite de tal manera que provoque su extinción. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.